Amén. Damos gracias al Señor en esta tarde por la oportunidad que nos da de poder reunirnos y de poder meditar en su palabra. Amén. Hoy tenemos un tema importante que es el libro de Efesios para comenzar a hablar de la enseñanza que hay allí. Así que vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, Amén. te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vida que tú nos das cada día, por poder conocerte más, Señor, por poder entender tus misterios, tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos a pesar de la distancia con nuestra hermana Cristina y poder meditar en la palabra juntos. Señor, ayúdanos a entender cada día más tu palabra, ayúdanos a tener el conocimiento, la sabiduría, la revelación, Señor, y tu presencia para entender todas las cosas. Señor, bendecimos esta reunión, Señor, vía Zoom, y bendecimos desde ya a aquellos que van a escuchar la palabra, rogándote, Señor, que sea de bendición y que sea para un crecimiento espiritual de cada vida, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, decía que vamos a comenzar en el libro de Efesios y vamos a meditar en las enseñanzas que tenemos allí, donde el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, como él se denomina, escribió para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Así que yo le voy a pedir a Luz que esté leyendo unos versículos en el primer capítulo donde nosotros vamos a estar meditando esta tarde. Amén. Efesios 1 al 10. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Comenzamos entonces allí hablando un poquitito, una pequeña introducción, ¿verdad? Donde Pablo normalmente, cuando él iniciaba una de sus cartas, diciendo que era, identificándose, que era apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. Un apóstol es una persona que lleva un mensaje, y Pablo envió su carta a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Él deseaba gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y con estas palabras, Pablo declara que Jesús es igual a Dios, que Jesús, el Hijo, es Dios, según lo que nos dice en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Y la Biblia establece lo siguiente: el hombre es pecador y está apartado de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos estos consejos, lo que allí vamos a encontrar es que en el libro de Efesios está escrito con un propósito a la iglesia de Cristo, porque ya está hablando a la gente convertida, a la gente que tuvo un encuentro con el Señor, y habla de una iglesia, la iglesia que es Cristo, y Cristo llena a la iglesia.
habla de una edificación que vamos a ir viendo a medida que avancemos en cada versículo, de una edificación de la iglesia, donde Cristo es la piedra angular, o sea, la base firme, el propósito de la iglesia, el misterio, y esa es una palabrita que nosotros vamos a ver allí por el versículo 9, después cuando toquemos allí, del misterio de Dios. ¿De qué misterio está hablando Pablo? Habla de la unidad de la iglesia, de ser uno con Cristo, y del caminar de la iglesia en una armonía como familia. O sea que habla de cosas grandiosas para la iglesia. Entonces de ahí que nosotros podemos ver que hay una instrucción para que la iglesia crezca en armonía, pero que también en la iglesia vemos una iglesia que batalla para lograr hacer el propósito de Dios, y esa batalla es la oración. Entonces, hay muchas cosas, mucha información donde nosotros vamos a ver a lo largo de todo este proceso del estudio del libro de Efesios, y donde Pablo va a mostrar la condición de cada uno de nosotros luego de haber conocido a Cristo. Pablo explica esas bendiciones, entiende que esto es una bendición haber conocido al Señor, y dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Cosa que a veces nosotros no sabemos, ¿verdad? Porque decimos que somos hijos de Dios, pero no logramos captar la inmensidad de las bendiciones, lo que significa ser un hijo de Dios y lo que significa vivir en armonía con Él. Nos cuesta entender como que no vamos más allá de lo que nosotros podemos ver. Y nuestra bendición está escrita en los cielos, nuestra bendición son bendiciones espirituales que Dios ha dejado para nosotros, para todos aquellos que aceptan a Jesús como el Salvador. Porque todos necesitamos un Salvador, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a comenzar con esos versículos del 1 al 3, y vamos a escuchar un poquito lo que tú tienes ahí para compartir, y vamos a pensar un poquito en las cosas que Dios nos ha dado, y que nosotros podamos transmitir eso a la iglesia, transmitir a aquellos que hoy nos escuchan y que hoy están interesados en saber más de la palabra de Dios. ¿Empiezo? Sí. Bueno, dice, Pablo llamó por una bendición sobre el Padre, en el sentido de reconocer su gloria, honor y bondad, debido a que el Padre ya había bendecido al creyente con toda bendición espiritual. Que nos bendijo, esta bendición es nuestra. Los recursos de Dios están siempre allí para nosotros. Esto habla de una actitud de certeza y seguridad. No estamos sentados aquí gimiendo, llorando, preocupándonos y preguntándonos sobre nuestra salvación. Él nos ha bendecido, y por lo tanto nosotros le bendeceremos a Él. Pero si tenemos una gran noción de su gran misericordia hacia nosotros, estaremos en gran manera agradecidos a Dios de gracia, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estas son bendiciones de tipo espiritual que son mucho mejor que las bendiciones materiales. Estas bendiciones son nuestras en los lugares celestiales en Cristo. Estas son más sublimes y más seguras que las bendiciones terrenales. Debemos poner nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales. Son más de lo que merecemos. Un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo. En alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal. El ser heredero de Dios es mejor que ser heredero de la nobleza. El tener a Dios
por nuestra porción es una bendición, más que poseer acres enteros de tierra. Si no tenemos apreciación por la bendición espiritual, entonces viviremos en el nivel de los animales. Los animales viven para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Somos hechos a la imagen de Dios y Él tiene algo más sublime para nosotros. Pero aún así, muchos escogen el nivel de los animales. Muy bien, Digo, vamos a ver ahí, Cris. Sí. Vamos a ver ahí, como digo, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender que para recibir esas bendiciones, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Allí tú tienes el versículo de Romanos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que lo primero que nosotros tenemos que pensar que si esas bendiciones están a nuestro favor, son para nosotros, ¿cuál es el medio que nosotros lo vamos a tener Sí. para disfrutar de todo eso, ¿no? Porque ya que todos pecamos, dice el libro de Romanos, y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que el pecado nos aleja. El pecado nos aleja de Dios y de sus bendiciones. Por eso Dios envió a Jesucristo para que nos redimiera del pecado. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos redime, Él con su sangre pagó esa deuda. No sé si tú estás de acuerdo. Amén, sí, claro. Claro, y significa que Él pagó un precio muy alto para rescatarnos del pecado, para liberar o salvar a una persona, ya sea solo todo aquel que se reconoce pecador, que se reconoce que necesita de Cristo, ¿verdad? La muerte de Cristo en la cruz pagó el precio de nuestro pecado y nos rescató para librarnos del castigo eterno que nosotros merecíamos. Bien, seguí. Eso pienso que es lo que tenemos que entender, que por algo Él se sacrificó en la cruz, ¿no? Claro. Para darnos la salvación eterna y derramó toda su sangre por nosotros. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscarle cada día más y más y estar en comunión con Él, ¿verdad? Claro. Porque es lo que Él pide a la iglesia, y más en estos momentos con todo lo que estamos pasando. Yo creo que es tampoco lo que Dios nos pide, ¿verdad? No nos está Sí. pidiendo sacrificios, no nos está Claro. pidiendo bienes, no nos está pidiendo nada que no podamos hacer, que el ser humano no pueda hacer. Y el ser humano es la persona privilegiada de tener todos estos beneficios con el solo hecho de decir, acepto a Jesús en mi corazón. Exacto. Reconozco el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Reconozco que Él cumplió un plan con su vida, que fue redimirnos, que fue un plan eterno de parte de Dios para nuestra salvación. Exacto, claro que sí. Bueno, Dios quiere que sepamos que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esto significa que cada bendición que recibimos, la recibimos de Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Somos escogidos no solamente para salvación, sino también para ser santos. No podemos olvidar la palabra amor. La santidad y sin mancha no son nada sin amor. Y ya que el amor es el cumplimiento de la ley y el amor es la fuente de la cual fluye la salvación. Por tanto, el amor debe llenar su corazón hacia Dios y lo demás, Jesús fue completamente aceptado por el Padre. Todo su carácter, todas sus palabras, toda su obra fue aceptada a Dios al Padre, y ahora somos aceptos al amado. Así que yo pienso que lo principal es que tengamos amor unos con los otros, y que podamos consolarnos unos a otros. Y si alguno tiene un problema, aquí estamos para orar y clamar a Dios unos por los otros.
Yo Bien. pienso que eso es lo mayor que tiene que tener la iglesia. El propósito de la iglesia, sí, ¿verdad? Sí. Transmitir ese amor que nosotros recibimos. Cuando nos Exacto. acercamos a Cristo, nosotros nos sentimos amados por Él. Claro. Cuando No ser vemos su egoístas y obra, no ser egoístas, sino claro, también compartirlos con los demás, ¿verdad? sí, por Compartir supuesto. ese amor que el Señor nos dio, compartirlos con los demás. Allí en el libro, cuando nosotros vemos el primer versículo ya de esta carta de Pablo a los Efesios, Pablo ya está haciendo un reconocimiento de la condición de las personas que vivían allí, ¿verdad? En este lugar, porque él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, ¿cómo los reconocía? Como verdaderos cristianos. Dice, santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea que ya había un reconocimiento para aquellos que conocían al Señor. Entonces, como cuando vemos todo esto, ¿verdad? Vemos los hijos de Dios viviendo como Dios quiere, y haciéndose herederos de todas las bendiciones, dice, porque él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como que ya está predestinado para aquel que conoce a Cristo, que acepta a Cristo, estas bendiciones. Exacto. No sé, ¿tenés otro texto? Primera de Corintios 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bien, de Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bien, cuando nosotros creemos esto y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos del castigo del pecado. Y los cristianos están en Cristo y Cristo por su espíritu entra a vivir en los corazones de los cristianos, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros vemos que hay una unidad de fe que nos une a Cristo. Nos unimos a Cristo, ya que él dice su palabra que nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y nos unimos cada vez más en ese sentir y en ese deseo de alcanzar las bendiciones de Dios, porque ya están preparadas y dicen los lugares celestiales para aquellos que creen. ¿Tienes algo más, Cris? Y cuando dice que somos aceptos en el amado. Eso. Qué importante es. Heredamos ese lugar, ¿verdad? Heredamos ese lugar en su reino, porque claro. Él nos acepta, Él se agrada de nosotros, ¿verdad? Exacto. Sí, no, la verdad que hay que estar escudriñando cada día más la palabra para poder entender el gran amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Pero hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas en la Biblia que uno comienza a descubrir esas pequeñas cosas, pequeños detalles que Dios no olvidó ninguno para con nosotros, sino que Él nos dio a entender todas esas cosas hermosas que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Él nos da a entender a través de la palabra, Él nos da a entender a través de la comunión unos con los otros, en esa vida diferente, en esa novedad de vida que vive el creyente cada día. Como que no se agota esa bendición, esas pequeñas cosas. Dios quiere que disfrutemos de esas bendiciones. Sí, porque luchas vamos a tener. Por supuesto. Luchas vamos a tener. Pero qué privilegio saber que Él está en las luchas con nosotros. Exacto.
exacto, que Él sabemos que si nosotros pedimos y imploramos y clamamos a Él, vamos a tener la solución. Vamos Claro a que tener. sí. Es porque tenemos que vivir por fe. Por fe tenemos que vivir. Por fe. Sabiendo que Él lo va a contestar. A veces queremos todo ya, y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No, porque hay una enseñanza, ¿verdad? Hay una enseñanza en todo sentido en nuestro diario vivir. Y por más que vivamos una larga vida, cada día de nuestra vida tenemos algo nuevo para recibir de Es un Dios, para aprendizaje. aprender. ¿Y cuántas cosas aprendemos de los hermanos? Exacto. Aprendemos de los hermanos esa bendición de saber que, bueno, que el hermano comparte algo o que el hermano sufre y nosotros nos duele. Son cosas que son sentimientos que Dios ha puesto en nuestros corazones en los demás. No es que ignoremos, no es que yo tengo toda la bendición y bueno, y vos no. No ignoramos la necesidad de otro. Claro. Y a través de suplir la necesidad de otro somos bendecidos. Y todas esas bendiciones, todas esas cosas que vive el creyente, es un misterio. Es un misterio porque es espiritual. Y cómo nos alegramos cuando a un hermano tiene una victoria, ¿no? Tiene una victoria, le va bien, prospera, claro, sale adelante, enfrenta las luchas siempre con valor. Y aún aquellos que están caídos, ¿verdad? Que muchas veces le cuesta levantarse. Qué bueno es saber que fuimos bendecidos para bendecir. Exacto. Aún en el dolor, como dice allí en 2 Corintios, en el capítulo 1, nosotros somos consolados para consolar a otros. Entonces, hay muchas cosas, hay pequeñas cosas escondidas en la palabra de Dios que Dios nos revela a través del Espíritu Santo para que nosotros creamos y nos apoderemos de eso y crezcamos espiritualmente. Exacto, la verdad que sí. Yo no quise hacerlo muy largo porque tenía miedo por el tiempo, no sé si nos daba el tiempo o no, pero sí, hay mucho más. Pero viste, hay mucho más, pero nos quedamos en el versículo 3. Sí, por eso. Nos quedamos en el versículo 3, donde dice, porque solo ese versículo tiene mucho significado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que ya estaba predestinado la bendición en Cristo. Que tenemos que entender eso. No creemos en la predestinación, ¿verdad? Sino creemos que fuimos predestinados en Cristo. Porque sin Cristo nosotros estamos perdidos. Estamos perdidos. Ahora, si aceptamos al Señor, si vivimos la vida como Él le agrada, si reconocemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, si le amamos como Él nos ama, entonces nosotros somos herederos de esas bendiciones. Somos herederos. Entonces, ahí está lo que Él dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos esa bendición. Sí, lógico. Y allí hay algo que nosotros vamos a ver, que es la bendición, ¿no? Pablo está dando la bendición mediante la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué importante que la iglesia pueda siempre transmitir esa bendición. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 2, fíjate que eso también es importante, que la iglesia aprenda a bendecir, porque si somos bendecidos, a bendecir siempre con la paz de Dios a los demás que forman parte de la iglesia. Sí, esa paz que sobreabunda todo entendimiento, que solo Cristo la da. Sí. A ver qué te dice Romanos 8, 1 al 2. No, Romanos.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. 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 Yo te saqué de donde era acá. 1 y 2, ¿no? Bien, acá nos está confirmando, ¿verdad? De la bendición espiritual. Ojo, lejos de la carne, ¿no? Lejos de hacer las cosas a nuestra manera, hacer las cosas en la carne y no en el espíritu, como él nos dice. Entonces hay advertencias también en la Biblia con respecto a que nosotros querramos recibir la bendición, pero que no, si no obedecemos. En cambio, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, dice él, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Entonces, Por eso es importante hacer la voluntad de Dios, ¿no? hacer la voluntad de Dios para que nada nos condene, ¿verdad? Muy bien, Cris, yo creo que aquí estamos con los primeros versículos. Para la próxima adelantamos otros versículos, pero ya más o menos vamos encaminando el tema del libro de Efesios y que se puedan unir otros hermanos y que podamos Amén. compartir todos. Entonces va a ser mucho más extensa la explicación si todos comparten lo que hay en su corazón. Y hablar de estas bendiciones tan grandes que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Cris. Sí. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor y vamos a pedir al Señor que podamos seguir estudiando su palabra, meditando en su palabra, que Él nos revele cosas que nosotros tal vez no entendamos mucho, pero que Dios nos revele para ese crecimiento espiritual, que el Espíritu Santo nos llene de esa gracia, de esa sabiduría, de esa presencia gloriosa, para que nosotros podamos disfrutar de todo eso. Amén. ¿Podés orar? Sí. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Cristo amado, por estar en tu presencia, Señor. Gracias. Señor, ahora te pedimos que tú abras los cielos, Señor. Abre los cielos en esta tarde y ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos des discernimiento y sabiduría para entender tu palabra. Esa palabra, Señor, que nos da el aliento cada día, es el alimento que tenemos, Señor, tu palabra, Señor, porque sabemos que vienen tiempos difíciles y cada día, Señor, tenemos que buscarte más y más. Cada día tenemos que depender más de ti, Señor amado. Gracias, Señor, por este momento, Señor, por esta tecnología que podemos unirnos, Señor, con mis hermanos, nuestros hermanos, a orar, a clamar ante tu presencia soberana, Señor. Yo te pido en esta tarde que tú des discernimiento a la iglesia, Señor, que tú obres en una forma especial, Señor, en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Yo bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana en esta tarde, Señor. Que tú los levantes, que tú los fortalezcas, que tú los consueles, que tú los guíes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por los que están enfermos, que tu mano sanadora pose sobre ellos, que seas tú consolando y fortaleciendo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos por Alberto, Señor, que tú obres en una forma sobrenatural sobre su vida, Señor, sobre su mente y su corazón, Señor. Tú conoces, Señor, tú conoces su sentir, tú conoces, Señor, lo que tiene en su corazón, Señor. Obra, Espíritu Santo, en la vida de él, fortalece a Cristina Quintero, fortalece su vida, su mente y su corazón, Señor. Oh Señor, bendigo la iglesia en esta tarde. Bendigo a los niños, Señor. Cubre con tu sangre la vida de cada niño, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti, Señor, por los niños de este país, Señor.
Obra Espíritu Santo en la vida de cada padre, de cada madre, dando discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús, para que tomen control en lo que están haciendo sus hijos, Señor. Oh, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh Señor, yo te pido, Señor, por mi hermana Elizabeth, que tú la levantes, que tú fortalezcas su vida, Señor. Gracias por la vida de ella, Señor. Gracias por las enseñanzas que nos da cada día, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo su vida, bendigo su ministerio, Señor. Bendigo la vida de Lu también, Señor. Que tú obres en una forma especial sobre ese don que tú le has dado con los niños, Señor. Bendigo su vida, dale discernimiento y sabiduría de lo alto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y quédate con nosotros, Señor. Quédate porque te necesitamos. Necesitamos esa agua fresca que solo fluye de ti, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias. Ahora clamamos por nuestro país. Clamamos, Señor, por el país que tú nos has dado. Que tú tengas piedad y misericordia, Señor. Ten piedad y misericordia de los que están enfermos en los hospitales, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor, de los que han perdido sus familiares, Señor. Que tú los consueles, que tú pongas un manto de consuelo sobre sus vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús. Clamo a ti por el presidente de la República, Señor, que tú pongas tu mano sobre su vida, sobre su corazón, para que él se pueda rendir a ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Toca a los ministros, senadores y diputados, Señor amado. Oh Señor, bendice este país. Quita esta pandemia, Señor, que ha venido a este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, para que nos podamos todos rendir a ti, para poder darte honra, gloria y alabanza. Oh Señor, glorifícate, Jesús, glorifícate en esta tarde, Señor, glorifícate, Jesús, Santo de la gloria. A ti te adoramos, a ti te bendecimos, a ti te exaltamos, porque tú eres Rey, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, tú eres el Rey de los escuadrones de Israel. Tú eres santo y maravilloso, Señor. Gracias por todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú, Señor, derramaste tu sangre para darnos la salvación eterna. Y ayúdanos a permanecer en tu camino. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Porque ¿qué sería de nosotros sin ti, Señor? Gracias, Señor amado. Gracias por todas las cosas. Gracias por esta unión, Señor, que podemos, Señor, transmitir a otros, Señor. Que esta palabra llegue a muchos, Señor, y que sea para salvación. Y que tú te glorifiques, Señor. Glorifícate en esta tarde, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias por todas las cosas. Gracias aún por lo que no entendemos, porque sabemos que cuando estemos en tu presencia, tú nos la revelarás, Señor. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Yo te amo, mi Rey, te amo con toda la fuerza de mi corazón, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias, porque podemos interceder, porque podemos orar, porque esa es la llave, Señor, la oración, Señor. Esa es la comunión que debemos tener contigo cada día, cada instante de nuestra vida, Señor. Gracias, mi Rey, gracias, mi Salvador, Santo de la gloria. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Damos gracias al Señor por esta tarde y que la palabra pueda llegar y pueda ser de bendición para aquellas vidas que lo van a escuchar dentro de unos minutos. Bendecimos a la iglesia, bendecimos a los hermanos. Bendecimos, sí, y les pedimos que bueno que se puedan integrar otros más para, amén, sí. para Que la se próxima, animen, que se animen. para la próxima clase. Que se animen, que se animen. Que se animen, no tengan sí, vergüenza. que se animen. Bueno, Cris, que el Señor te bendiga ricamente. Dios las bendiga y las guarde. Bendiciones para toda la familia. Gracias, gracias.